lo que le vamos. gusta. Y ahora voy a buscarles la presentación que descargué mientras ustedes hablaban, relacionada con los celtas, que son como primos hermanos, llamémosle así, relacionados con los vascos. Así es que le pedí a una inteligencia artificial, a cual llamé Yajaira, que me ayudara con las presentaciones. Yajate. Y afortunadamente la compañía que me brinda internet acá en la casa volvió en horas de la tarde, hace muy poquito, y me permitió descargar esto. Pasamos susto Sí, Sí, en la tarde. sí. pero acá estamos. Ahí Acá estamos. estamos para contarla. Y miren el título sugerente, mira, de hecho ahí no alcancé a sacarlo, pero Made in Gamma. Made in... Sí. ¿Ya? Entonces, esa es la inteligencia artificial por si la quieren encontrar. Pero aquí, como ustedes ya saben, utilizamos estas herramientas digitales, pero nosotros aquí vamos comentando en el procedimiento. No nos tragamos todo lo que nos comenta. Así que vamos con el descubrimiento, descubriendo el mundo de los celtas. Descubre el fascinante mundo de los celtas, nos dice esta inteligencia artificial, un grupo etnocultural que habitó la Europa antigua. Aprende sobre su lenguaje, estructura social, religión, arte, arquitectura y mucho más. Y lo que podemos ver, estimados amigos, es un árbol muy famoso. Cuando ustedes van como a las tiendas esotéricas, todo eso, van a encontrar Súper. este tipo de árbol. Y si ustedes lo pueden ver, yo creo que esto representa como es arriba, es abajo, este principio universal. O sea, las ramas del árbol cuando van hacia la parte de la atmósfera buscan el sol, ¿cierto? Es decir, por ahí ebulle la energía, ya como que sale la energía a través de las ramas. Pero en la parte baja están las raíces que son similares a las ramas, solamente que buscan el agua. Entonces, ambos representan la búsqueda de los nutrientes de esta planta. Por una parte, lo que es el sol, que permite la fotosíntesis, y también está el agua, ¿cierto? Que es el alimento principal y los nutrientes que va a encontrar ahí en las tierras donde están estos árboles. Entonces, como es arriba, es abajo. Así es que tienen una inteligencia todos estos simbolismos, pero acá yo se los comento simplemente observando esto, no es que lo haya estudiado en un libro o algo por el estilo. Pero vamos ahondando en esta gran cultura y le puse el color verde en honor a Irlanda, que también se le conoce como Eire. Y ese dato también lo sé porque soy fanático del fútbol y cuando hablaban de la selección irlandesa de fútbol le llamaban Eire. Aire. Bueno, ¿qué nos dice esta inteligencia artificial? Y bueno, hay que decirlo que yo conversé con Yamile más que nada, ChatGPT, y lo puse en esta inteligencia artificial, la prima, llamada Gamma. Así que nos dice el idioma y la cultura celta, lenguas antiguas. El celta es una familia de lenguas que incluye, miren, el galo, ¿ya? Cuando estamos hablando de los amigos franceses, los galos son celtas. Britónico, ¿ya? Aquí estamos hablando del origen de los británicos, que no son los anglosajones, que los anglosajones fueron invasores, no son los originales, eran los celtas. Y el gaélico, ya que ahí viene el país de Gales. Para los futboleros conocemos al país de Gales por Ryan Giggs, un gran futbolista, eh, y se me olvida el nombre del otro que estuvo en el Real Madrid hace poco, pero ya me voy a acordar. Diversidad cultural. Los celtas no eran un grupo homogéneo, sino una colección de tribus y comunidades con similitudes en sus tradiciones y formas de vida. Por eso que se les llaman de tribus celtas, jamás como una nación celta o el reino celta, no es así, tribus celtas. Veamos la estructura social. Bueno, la parte 1, sociedad tribal. La organización social de los celtas se basaba en un sistema jerárquico de líderes tribales y nobles. Pero también estaban presentes los druidas. Los druidas eran una casta de sacerdotes que tenían una influencia significativa en la sociedad celta, a menudo desempeñando roles religiosos y políticos. Es decir, su voz era escuchada, era respetada. Artesanos y pueblo común.
Los miembros restantes de la sociedad se dividían en dos clases: los artesanos calificados y la gente común. Bueno, yo creo que aquí esto está como más tirado para lo que es el cabal, cómo hacen como sus clasificaciones dentro de la estructura social. No sé si ustedes se acuerdan cuando en el colegio nos mostraban las pirámides sociales del antiguo Egipto, ¿cierto? Que estaba en la cabeza el rey, después estaban los nobles, los sacerdotes, los artesanos y después estaban los trabajadores. Yo no sé si fue tan así con respecto a los celtas. Como que para mí, como que ellos sí tenían como una mayor cercanía, no estaban tan diferenciadas las No. estructuras sociales como las que tenemos hoy en día. ¿Ya? Eso es como una apreciación mía simplemente. Sigamos, raíces paganas. Miren los símbolos. Miren cuántas cruces. Hay cruces que no son cristianas, son cruces celtas, amigos. Así que yo creo que vamos a andar con el tema de los símbolos, pero eso me llama la atención. También miren ahí ese símbolo que se parece a lo de los subconjuntos, las matemáticas. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando A es subconjunto de B, B no es subconjunto de C, ese típico subconjunto de las matemáticas. Sí. Mi pesadilla. ¿Cierto? Pero La C sí pesadilla de es, los artistas. es conjunto de no sé cuánto. Bueno, pero si lo ven, es como, parecen como pétalos de flores. Sí, sí. Y me acuerdo que este símbolo, el de las 3 pétalos que estamos viendo abajo, está muy presente en una serie de Netflix llamada 1899. Véanla. Sí. También está presente la figura del laberinto, está presente la figura de la espiral. Y miren, si ven el objeto del medio, se aparece hasta en el simbolismo de Ahura Mazda que nos presentó el Benja la Sí, semana pasada, así con el ¿verdad? símbolo del sol y sus alas, es decir, que tenían tecnología Sí, para es volar. como una estilización. Ujú. Entonces, como pueden apreciar, estimados amigos, toda esta simbología se repite en todas las culturas del mundo. Ya. Y miren, esa cruz celta también puede simbolizar como un lugar exacto, ¿ya? Como podemos hacer como el paralelo a lo que es los paralelos con los meridianos, cuando estamos hablando de cartografía. Entonces, para señalizar un lugar exacto, tú pones una X, ¿cierto? El típico Claro, mapa del con un- tesoro de los piratas, cuando uno veía los dibujos animados, ¿se acuerdan los dibujos animados? De Bugs Bunny, de los Cuatro Sí. Lucas, que tenían un mapa del tesoro y le ponían una X. Bueno, ahí está la Sí. cruz celta. Bueno, sigamos. Raíces paganas. Los celtas adoraban a deidades de la naturaleza. ¡Oh! Qué Sí. poco común eso, de la naturaleza. Que a menudo estaban asociadas con la guerra. ¡Oh! Ningún pueblo decía eso. En realidad, todos le hacían lo mismo. Guerra y la fertilidad. Ares y Demeter. Bueno, también realizaban rituales y sacrificios elaborados. Y bueno, aquí lo de los sacrificios, como que yo creo que eso es más reciente. Pero Sí. bueno, eso se los dejo ahí para que lo piensen los amigos en las casas. El papel de los druidas. Los druidas eran muy respetados como intermediarios entre los dioses y los humanos. Es decir, cumplían la función de sacerdotes y desempeñaban un papel central en la vida religiosa celta. Pero por lo que sabemos también por las tahitianas y esbaronianas es que cumplían en roles incluso como sanadores. Como los Tenían, nahuales. exacto, tenían mucho conocimiento de la naturaleza, podían conversar con los animales o poder entenderlo, estaban como ya a otro nivel con respecto al conocimiento de Transformarse en cómo ellos. funciona el universo, podían transformarse en ellos. Entonces, de ahí deriva toda la leyenda de los magos, porque a ojos humanos tú ves a un druida interactuar con la naturaleza. El druida, por ejemplo, el pueblo está con, no sé, imagínense con una sequía. Viene el druida, hace unos cánticos, se mueve de aquí para allá, y de repente aparecen las nubes y te genera lluvia. Claro, tú lo veas así, y dices, oh, qué gran mago, ¿cierto? Entonces hizo magia. Pero no, eran como, sabía cómo interactuar con la naturaleza, entrar en la frecuencia de lo que son las nubes, el cielo, los vientos y todo eso. Y anda tú a pensar que fue esta misma persona la que manifestó las condiciones climáticas para propender a eso. Claro. Entonces, la gente lo ve como magia. Entonces, los druidas
con el paso del tiempo se generó la magia. Pero justamente eso pretendo ahondar en próximos capítulos. Pero igual les voy a hablar de los druidas un poquito más adelante. Influencias posteriores. A medida que el cristianismo se extendió por Europa, muchas prácticas religiosas celtas se modificaron o reemplazaron, pero algunas aún persisten en las tradiciones espirituales modernas. Si ustedes pueden apreciar la imagen de arriba, van a encontrar a Cristo con una cruz celta, es decir, y con los simbolismos celtas. Entonces, el sólatra. Lo que busca la Iglesia Católica, lo que siempre ha buscado, es mezclarse, haciéndose la buena onda con la cultura local. Esto también lo hicieron acá en América, chicos, cuando mezclaron las creencias de los mayas, de los aztecas, y pusieron ahí, por ejemplo, la misma Virgen de Guadalupe, amigos, ahí estaban metidos también los indígenas locales. Entonces, ahí quisieron ganarse la confianza, la credibilidad de los pueblos a los cuales invadieron mezclando estas culturas. Es decir, utilizaron política, esa sucia política. Pero sigamos. Arte y arquitectura celtas. Arte intrincado. El arte celta se caracteriza por sus intrincados patrones geométricos, sí, muy geométricos, y elaborados nudos. Los celtas crearon magníficas obras de arte en metal que eran muy valoradas por su decoración intrincada. Asentamientos fortificados. Los oppida eran fortificaciones en la cima de colinas que servían como asentamientos defensivos para los celtas. También destacaron en la construcción de carreteras y puentes, ¿ya? Es decir, tenían los caminos bien elaborados para el paso, lo más probable, de comitivas o gente que visita distintos pueblos. O sea, pensaban en la comunicación entre distintas comunidades. Influencia en el arte moderno. El arte celta ha inspirado a una variedad de artistas y diseñadores, influyendo en estilos que van desde el Art Nouveau, creo que así se pronuncia, hasta el diseño gráfico contemporáneo. ¿Ya? Como lo hemos podido apreciar, todos estos símbolos han permanecido hasta los tiempos actuales. ¿Ya? Todavía siguen influenciando a los nuevos ilustradores. Migraciones e interacciones celtas. Tenemos etapa 1, expansión y conquista. La tribu celta se expandió y conquistó regiones como Italia y Anatolia, es decir, la actual Turquía, y también tuvo presencia en Europa occidental, incluyendo Galia y las Islas Británicas. ¿Ya? Esto yo lo conocí hace poco, esto que estuvo en Anatolia. Estuvieron, por ejemplo, la parte de Grecia, alcanzaron a estar estos pueblos y alcanzaron a invadir incluso partes de Turquía. ¿Ya? Así que también puede haber una influencia cultural celta en la actual Turquía, para que no se pierda ese rastro de la historia. Muchos pensábamos que los celtas solamente estaban en la parte occidental de Europa, pero no, como que se fueron por los costados del Imperio Romano y llegaron hasta ahí, hasta la Turquía, Grecia, Turquía, Bulgaria, por ahí. Bueno, interacciones con otras culturas. Los celtas eran conocidos por su naturaleza migratoria y exploradora y tuvieron interacciones con otras culturas, incluyendo griegos y romanos. Declive y asimilación. Con el tiempo, los efectos del contacto con otras culturas, como los imperios romanos y germánicos, llevaron a la erosión de la identidad celta en cierta medida. Sin embargo, la cultura celta y su influencia diversa todavía se pueden ver en varias formas en la época moderna. Armas de alta calidad. Los celtas fueron conocidos por crear algunas de las armas más elaboradas de su tiempo, que a menudo presentaban intrincadas decoraciones en metales preciosos como el oro. Equipos de protección. Los guerreros celtas dependían de fuertes escudos y armaduras para protegerse en batalla, a menudo con diseños intrincados indicativos de símbolos y colores de sus grupos. Es decir, no es que pescaran un trozo de hierro, le daban forma y te generaban un escudo, simplemente para defenderte. También utilizaban estos diseños geométricos que estábamos viendo recién. Estrategia militar. Los celtas eran en su mayoría una fuerza militar formidable,
cuya estrategia de combate óptima implicaba emboscadas rápidas, bombardeos de escudos sofisticados y lucha valiente. Bueno, lo que yo estaba viendo de acá es que para interactuar a nivel militar hay que ver el contexto de tu geografía. Si la mayoría de tu geografía implica bosques, tú no puedes tener un enfrentamiento a la vieja usanza, como las del Imperio Romano, así como con un ejército muy sofisticado y sobre todo muy ordenado. Al contrario, al estar en un bosque, lo que más tienes que hacer es confundirte con la naturaleza y pillar de sorpresa. Al igual como lo hacen, por ejemplo, los animales depredadores. Se esconden así dentro de la maleza y ¡pum! Atacan. Y ahí está el factor sorpresa. Eso te permite, por ejemplo, que tú no tengas un contingente numeroso. No es necesario. El factor sorpresa puede hacer sucumbir a un enemigo. Por eso que, por ejemplo, cuando Julio César intentó conquistar las Galias, le costó harto, porque los galos eran diversas tribus de celtas que cada uno tenía su propia tribu, tenía su propio jerarca, entonces cada tribu tenía su propia forma de ir atacando y se escondían en los bosques. Entonces aparecían los romanos con sus pesados escudos, con sus pesados, incluso equipamiento militar, y les costaba hacer frente a estos ataques de los galos. Entonces, Julio César tuvo que idear unos sistemas, aliarse con otros galos para poder enfrentarse a las demás tribus, ¿ya? Porque no era fácil enfrentarse a este tipo de contienda que aparece de la nada, así como que tú estás en un bosque y pum, 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 te atacan. No sé si ustedes se han fijado, amigos, cuando vemos películas, entre comillas, medievales, pero no son medievales, sino que hablan de los tiempos de la Atlántida, que es típico que andan como, no sé, un grupo de hombres armados y siempre son sorprendidos por unas flechas que uno no sabe de dónde salieron. Bueno, Sí. eso proviene de los pueblos celtas. Así, esa era su forma de resguardo, ¿ya? Bueno, contribuciones celtas a la cultura moderna. Creatividad artística. Muchos artistas, diseñadores y artesanos modernos se han inspirado en los intrincados nudos y patrones geométricos del diseño entrelazado del arte celta. Influencia en los idiomas. Aproximadamente más de 2 millones de personas en los países europeos hablan un idioma celta moderno en la actualidad, con gaélico, el galés e irlandés entre los más hablados. Artesanía. La tradición de crear tesoros de calidad en Irlanda aún continúa, siendo populares las joyas de oro y plata e incluso cristalería. No sé si ustedes se han fijado, amigos, en las películas del Señor de los Anillos, que muestran a viejos artesanos haciendo joyas. Ahí está el anillo único, ¿cierto? Claro, y uno dice, eso proviene de los tiempos de la Atlántida. Pero si los celtas eran de la Atlántida, probablemente eran muy buenos forjadores de metal. Así que no solamente te podían generar un hacha o una espada, sino que también te podían generar collares, anillos muy bonitos, con cristales, con piedras preciosas. Así es que no era una mala época para los amantes de la joyería el estar ahí presente en la época donde estuvieron los celtas en su apogeo. Pero vayamos a los dioses, ya que nuestro amigo Benja estaba mostrando algunos dioses vascos, veamos los dioses celtas. La religión celta estaba profundamente arraigada en la naturaleza y se caracterizaba por una rica mitología que incluía una amplia variedad de dioses y deidades. Aunque la información sobre la mitología celta es fragmentaria y se ha transmitido en su mayoría a través de fuentes escritas mucho después de la época en que se practicaba, aún podemos obtener una visión general de sus creencias y deidades. Aquí hay algunos dioses celtas destacados, empezando por Dagda, a menudo considerado uno de los principales dioses celtas. Dagda era un dios de la fertilidad, la abundancia, la música
y la magia. Se le representaba como un hombre mayor con una gran masa o un caldero mágico que podía proporcionar alimento en abundancia. Entonces, como pueden apreciar, amigos, en esta imagen, bueno, ilustrativa, es claramente una ilustración, muestran a este hombre ya mayor, con sus barbas largas y con ese caldero que le podía dar alimento a toda una comunidad, si quieren. Así es que Sí, curioso el amigo Dagda. se parece a También, Merlín. exacto, se parece a Sí, un amigo conocido. sí. Tenemos a Morrigan. Morrigan Morrigan. era una diosa asociada con la guerra, la Mm, muerte y la profecía. A veces se la representaba como una figura de 3 aspectos, que eran la doncella, la madre y la anciana. ¿No habrá sido la misma persona que podía cambiarse de forma, como mm, lo puede hacer nuestra amiga Yasgi? Que si la Yasgi, si ya. quiere presentarse como anciana, lo puede hacer, si quiere ser una niña, lo puede hacer, o si quiere ser una mujer adulta, lo puede hacer. Así que quizás Morrigan también sabía de esas técnicas, porque a lo mejor ya conocía, ya sabía que el cuerpo es solo una idea. Así es que ya le tenía tanto en mente que podía manifestarse como ella quisiera. Anda a saber tú. Bueno, también se le consideraba una protectora de los guerreros y a menudo se la asocia con cuervos y aves de presa. Así que protectora de los guerreros, asociada a la guerra, es como una Atena, si lo piensan, Sí. por la estrategia militar y todo eso. Ah, ¿Ya? Así es que mira, qué mm, curioso, qué curioso. También tenemos a Lug. Lug era un dios multifacético, conocido como el dios de la luz, la habilidad, la artesanía y la guerra. Era especialmente venerado por su destreza en varias artes y habilidades. Su mm, festival, conocido como Lughnasadh, se celebraba en el mes de agosto y marcaba la cosecha. Claro. Eh, Ahí están en verano, nosotros acá en agosto estamos en invierno. Que entre paréntesis, hoy es 18 de agosto. Curioso. Bueno, tenemos también a Brigitte, me da la impresión. Bridget. Brigitte, Mm, eso. O Brígida, si le ponemos aquí en ah, castellano. Bueno, Brigitte es una diosa asociada con la poesía, la curación y la fertilidad. Con el tiempo, su figura se fusionó con la Santa Brígida, ¿ven? La Santa Brígida es la tradición cristiana. ¿Cómo le gusta a la Iglesia Católica mezclar ahí me sus encanta. cosas con los dioses anteriores? Bueno, Claro. se le consideraba una protectora de la naturaleza y se le veneraba durante el festival de Imbolc Mm, en el mes de febrero. pero, Entonces, Brigitte, claro, se parece un poco a Demeter también. sí. Miren este. Oh, ¡Chanán! wow. Cernunnos. Cernunnos era una deidad asociada con la naturaleza, los animales y la fertilidad. Mm, A menudo se le representa con cuernos de ciervo y se le considera un símbolo de la vida y la muerte, así como mediador entre el mundo humano y el mundo natural. ¿Será un mensajero de los dioses, Cernunnos? Ahora, mm, miren, yo estaba mirando la mano y estaba mirando esta especie de pulsera que estaba teniendo Cernuno, y del otro lado una serpiente, no sé si será una serpiente, serpiente. parece. Claro, y por lo que sabemos que en todas las culturas aparece alguien teniendo 2 objetos a ambas manos. Y Exacto. eso presente en todas las culturas. Por lo que sabemos, gracias a la tradición taijetiana y esvaroniana, es que pueden indicarte que estos venían de portales estelares. O sea, podemos ver esta pulsera como un portal, ¿cierto? Y Ujú, lo otro es como el camino, ¿cierto? El camino es como venimos desde acá y traemos conocimiento. sí. Eh, Incluso lo que le iba a decir es que esta pulsera, si la unimos con la mano, se parece al símbolo de Ta del viejo Egipto. Tienes razón. Y eso ya sabemos que era la llave para una nave estelar. Ah, sí, 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 sí. Así es que, bueno, eso me llamó la atención de Cernunnos. Mm, Epona. ujú, Epona era una diosa relacionada con los caballos,
la fertilidad y la protección de los animales. Se le representaba montando un caballo o rodeada de caballos. Su culto se extendió en muchas regiones, incluyendo la Galia y las provincias romanas. Y aquí yo quise ahondar, le quise preguntar a Yamile, oye Yamile, ¿habrán relación entre estos dioses celtas con los dioses de otras culturas? Y me dijo, sí, sí, por supuesto. Y aquí veamos lo que nos dice Yamile. Dioses solares. Tanto el dios celta Lugh como el dios nórdico Odín comparten ciertas similitudes. Ambos son dioses multifacéticos asociados con la luz, la sabiduría, la magia y las artes. También hay paralelismos entre Lugh y el dios galo Lugus. Además, en otras culturas, el dios griego Apolo y el dios hindú Surya también estaban asociados con el sol y tienen similitudes con deidades solares celtas. ¿Ya? Sabemos que el dios Apolo, incluso por lo que estuve averiguando, estimados, Apolo es como de la región de Oriente y de ahí llegó a la parte de Grecia. Y sí, claro, se lo vincula con la profecía, por lo que nos comentaba Eli la semana pasada, pero también con el culto al sol. Era un dios solar, Apolo, que podemos hacer incluso la similitud con Horus de Egipto. ¿Ya? Entonces, me causa curiosidad. Y aquí tenemos entonces, estimada Eli, al Apolo. Te presenta el Apolo de los celtas. Lugh, así se llama. Lugh. Diosa de la naturaleza y la fertilidad. La diosa celta, Brigid, comparte rasgos con la diosa hindú Saraswati, quien está relacionada con el conocimiento, la poesía y la música. Además, la diosa romana Minerva, también asociada con la sabiduría y la artesanía, comparte similitudes con Brigid. Ahora le quiero preguntar a mi querida amiga Mari, estimada amiga Mari, ¿tú también eres artesana? ¿Haces cosas con tus manos? Sería interesante que nos mostraras un dibujo de las cosas que haces. Sí. A ver, por si en algún momento te consideran como la diosa de la artesanía. Yo creo que a mí me da la impresión que Mari, aparte de ser buena bailarina, debe ser también muy buena con las manos también. Así como ella es delgadita, finita, debe tener como las manos finitas, ideales para hacer como cosas como con las manos de mucho detalle. Sí. Pero bueno, es una presunción mía, a lo mejor Mari nos puede aclarar algún día. Así que saludos para ti. Motricidad fina. Eso, motricidad fina. Muchas gracias, estimado. Así es que, estimada Mari, saludos para ti. Otra posible comparación es entre la diosa celta Epona, relacionada con los caballos, y la diosa nórdica Freya, que también tiene vínculos con la fertilidad y los animales. ¿Ven? Ahí en la imagen vemos a Epona. Dioses de la guerra y la muerte. Como les decía, la diosa celta Morrigan, asociada con la guerra y la muerte, comparte algunas características con la diosa nórdica de la guerra, Freya, y con la diosa griega Artemisa, que también tenía un aspecto guerrero. Además, el dios nórdico Odín, conocido por su conexión con la guerra y la sabiduría, puede compararse en ciertos aspectos con el dios celta Dagda, ¿ya? Como les mencionaba recién. Dioses de la naturaleza y los animales. El dios celta Cernunnos, el de los cuernos, asociado con la naturaleza y los animales, por eso los cuernos, estimado amigo, no es que la mujer le haya puesto los cuernos, tiene cierta semejanza con el dios griego Pan, ¿ya? De ahí deriva el nombre Pan. Uno le da hambre al escuchar ese nombre, pero es así. Sí, me está dando hambre. y miren, una yuya. Claro, una yuya griega de Creta. Pero mira, Benja, el nombre Pan, hay un club de fútbol de Grecia que se llama el Panathinaikos, de ahí deriva, del dios griego Pan, que también es una figura pastoral y protectora de la vida silvestre. Fauno. Y hemos tenido fauno en algunas películas de fantasía. Así que yo creo que le hacen justicia a Cernunnos. Bueno, vamos con los druidas celtas, que yo le había prometido hablar un poquito más.
Los druidas eran una casta sacerdotal y una figura influyente en la sociedad celta de la antigüedad. Eran considerados los guardianes del conocimiento, los rituales religiosos y las tradiciones culturales. Aunque gran parte de lo que sabemos sobre los druidas proviene de fuentes escritas posteriores, eso hay que ponerlo en este contexto, debido a que los celtas no tenían una tradición escrita fuertemente desarrollada. Bueno, paréntesis, paréntesis, paréntesis. Esto es lo que han dicho los historiadores, amigos. Los historiadores dicen, no, los celtas eran mucha tradición oral, no tenían escritos. Mentira, tenían muchos escritos, solamente que esos escritos fueron destruidos por los romanos. Esa es otra cosa. Así que cierro paréntesis. Todavía podemos identificar ciertas características y roles asociados con los druidas. Aquí hay algunos aspectos importantes sobre los druidas celtas. Educación y formación. Convertirse en druida requería un largo periodo de educación y formación. Los aspirantes a druidas pasaban años aprendiendo poesía, mitología, medicina, astronomía, música, filosofía y leyes. Se dice que la formación druídica podría durar hasta 20 años. Y acá la gente se queja porque pasábamos estudiando en la universidad 5 años. O los centros de formación técnica 3 años. Disculpa, una pequeña... para quien quiera saber de qué se trata esta carrera de ser druida, que se lean los libros de Don Juan Matus, de Carlos Castaneda. Ahí pueden ver claramente todas las cosas que tienen que pasar estos aspirantes a druida. Eso. Muy buen apunte, estimado Benja. Así es que sí, imagínense. Es que en realidad, yo no sé si cómo era tan así, pero piensa tú que para ser druida tú tienes que tener un conocimiento universal de todo. O sea, tienes que ser una semilla estelar consciente de cómo funciona el universo, si no, no puedes ser druida. Entonces, para tener todos esos conocimientos, tú tienes que aprender de múltiples fuentes y unir puntos. Y aparte de eso, tener una fuerte intuición, o sea, más que aprender del libro o cosas por el estilo, era tu conexión con la naturaleza. Entonces, era como una mezcla entre lo masculino y lo femenino. ¿Ya? Entonces, claro, para eso se requiere de tiempo. No es que tú en un mes ya te recibas de druida. No es que pagues un curso online y un llame ya, y claro, ya te conviertas en druida. Así es que, pero no se preocupen, estimados amigos, si hay aquí algún colega druida que dice, oye, yo quiero ser druida, no te preocupes, estimada amiga, porque si tú dices, yo quiero ser druida, es porque alguna vez lo fuiste. Entonces, lo único que hay que hacer es recordar cómo lo hacíamos en aquellos años, todo eso, pero tiene que ver mucho con la práctica. Esto mismo te iba a decir, la práctica finalmente. Práctica. Eso. Bueno, centros de aprendizaje. ¿Dónde aprendían los druidas según Yamile? Los druidas se reunían en lugares especiales para llevar a cabo sus enseñanzas y rituales. Ya, por ahí te la creo porque pueden ubicar, por ejemplo, las líneas ley, puede ser. Uno de los centros más famosos fue la isla de Anglesey, en la actual Gales, donde se cree que se encontraban uno de los centros educativos druídicos más importantes. Ahí en la imagen estoy mostrando lo que era Anglesey. Claramente, lo que está relacionado con la reja, eso no era de aquella época, sino las piedras. ¿ya? La reja se puso ahí para que no haya alguien queriendo sacar las piedras, no haya un malacatoso por ahí. ¿ya? Pero llama la atención que todavía se mantenga ese muro. Y por ahí está cerca un cerrito. Bueno, quizás arriba del cerro se llevaban a cabo estos aprendizajes. Roles sociales y espirituales. Los druidas ejercían una amplia gama de roles en la sociedad celta. Además de ser líderes religiosos y sacerdotes, también eran jueces, consejeros y mediadores en conflictos. Es decir, eran como se llama, eran como las juezas. Así como, caso cerrado, decían los druidas. Y imagínense la cantidad de gente que tenían sus conflictos y iban todos donde el druida, que administraba la justicia ahí. Así que, chuta, yo creo que esa era como la parte desagradable de ser druida, tener que escuchar los problemas de otros. El consejero local.
Yo creo que si Como hubiera el sido un presidente de druida, la Junta de Vecinos. exacto, presidente de la Junta de Vecinos. Bueno, Yo creo que si, reclámale. si hubiera sido un druida y me hubieran venido así con sus berrinches, con sus conflictos tontos entre vecinos, yo les digo, ya, está bien, voy a escucharlo, pero antes me tienen que preparar una buena tarta con chocolate, con manjar, o sea, Una algo bien, comida. bien sabroso, y ahí recién los voy a escuchar, porque ahí escuchar puras tonteras, y eso me genera fatiga. Así que imagínense, Pero Vitoto, si los al pobres druidas final tú escuchando haces drama cosas. ajeno, oye. ¿Qué cosa? Tu trabajo no es. Sí, pues, imagínate. Así que, no, y ¿sabes por qué te lo digo? Porque por lo mismo. Porque a Claro, veces claro. cuando me venía un usuario y otro usuario y otro usuario contándome sus dramas, ¿sabes lo que me pasaba a mí? Me generaba una fatiga, así como que Claro, me estaba a punto de fastidio. desmayar. Y yo terminaba con un usuario y aparecía otro como si fueran zombies. Así como que tú No. matabas a uno con un hacha y ¡pum! Aparecía otro, y aparecía otro, ¡pum! Y aparecía otro. Entonces yo tenía que pararme, le decía, momento, que necesito hacer algo con suma urgencia. Usted no se mueva, tome asiento y yo lo llamo ya. Así que Eso. tranquilidad, ya vuelvo. Después de unos comerciales y me iba a la cocina y me hacía un A comer. pancito o algo, una leche, porque si no me iba a desmayar. Y yo, sin Claro. comida, estimados amigos, no pienso. No, Así es que yo creo posible. que en mi Qué época de bueno. druida, yo le decía a la gente, si usted no me trae algo sabroso, no lo escucho. Así de simple. Así que bueno, es para ponerme los zapatos de los pobres druidas que andaban Cuando escuchando te, cuando te dramas quiera ajenos. contar algún drama, te llevo con una torta entonces, de las de Claro, abuelo. chufli. Una torta o mínimo un alfajor, estimado oveja. Claro, Esos por lo menos. alfajores. Depende del tamaño del drama que te vaya a Del contar. drama, sí. Exacto, exacto. Tendría que ser una tabla de referencia, así como, no sé, me va a contar un drama chico, un alfajor, Un un drama alfajor. considerable, una torta. Y así. Y si es súper drama, Unas un buen tarifas. asado del Benja. Oh, qué rico. O un choripán, como le decíamos a la Un amiga Elizabeth, choripán. que Sí. consiste en un chorizo dentro de un pan de Pan. Qué marraqueta o rico. pan francés. Y ustedes le echan tomate y algunos picantes ahí. Muy Un sabroso. Chévere. pedrecito, un Su chimichurri. pebre. Eso, chimichurri. Bueno, sigamos con dónde había quedado. Tenían profundo conocimiento de la naturaleza y... Ah, no, esto no lo había leído. Roles sociales y espirituales. Los druidas ejercían una amplia gama de roles en la sociedad. Ah, no, esto es lo que les había dicho. Líderes religiosos, sacerdotes, ya. Tenían un profundo conocimiento de la naturaleza y se les atribuía la capacidad de predecir eventos futuros. Claro, estimados amigos, si podían conectarse con el universo. Es decir, podíamos estar en contacto con otras líneas temporales. Entonces, teníamos la capacidad de la clarividencia. Ya. Es decir, éramos como unos oráculos con patas, lo que hacíamos Es- los druidas antes. Entonces, por eso es que podíamos predecir, entre comillas, el futuro. Y digo entre comillas porque está la cantidad de probabilidades, de variantes de un mismo suceso que no siempre le vas a acertar. ¿Ya? Bueno, y esto igual yo lo voy a desarrollar en el programa del de Otro Mundo, pero es para que ustedes lo visualicen. Pero imagínense que el druida tenía una muy buena clarividencia porque veía unos comillas futuros muy cercanos a lo que la persona consultante te daba. Entonces, imagínense la fama que podía alcanzar un druida de cierta región que la ayuntaba medio a medio con lo que le iba a pasar a cierta persona. Entonces, claramente los druidas tenían como, eran escuchados dentro de la sociedad. Y no solamente acá en la cultura celta, si ustedes lo visualizan, por ejemplo, si ustedes vieron la serie Vikingos, ¿se acuerdan del druida, del chamán que aparecía ahí que asesoraba a Ragnar Lothbrok y a su hijo con respecto al futuro? Y el tipo estaba tuerto de ambos ojos, claro, y podía predecir el futuro. Era muy bueno, pues, era, pero seco, seco. Pero ya vamos a hablar de él en otra ocasión. Sigamos. Sacrificios y rituales. Los druidas eran conocidos por llevar a cabo rituales y sacrificios. Ya, esa es la parte como que, no sé, como que le metieron su cuento. A Yamilet. menudo, sí, ya mire, a menudo en entornos naturales como bosques y lagos. Estos rituales involucraban ofrendas a las deidades celtas para obtener protección, prosperidad y éxito en la guerra. Bueno, a los dioses que recién vimos.
Relación con la naturaleza. Los druidas tenían un profundo respeto por la naturaleza, al igual que los lemurianos en su época, y creían en la interconexión entre los seres humanos y el mundo natural. Se cree que tenían conocimientos sobre las propiedades curativas de las plantas y minerales, así como la comprensión avanzada de la astronomía. Declive y desaparición. A medida que las influencias romanas y cristianas se extendieron por Europa, el papel de los druidas fue disminuyendo. Los romanos conquistaron muchas áreas celtas, lo que llevó a la supresión de las prácticas y creencias druídicas. Con el tiempo, la figura del druida desapareció gradualmente, y esto es por culpa de Roma y el Vaticano, estimados amigos. Y hoy por hoy, la tierra de los druidas, de los celtas, mayormente fue Irlanda. Ahora Irlanda es un país católico por excelencia. Sí. Es como cuando te ponen el pie sobre tu cabeza. Y ya está derrotado, te ponen el pie encima. Pero bueno, vamos a otro tema, y esto va a ser como la mitad. Y esto fue lo que no alcancé a terminar del todo, estimado amigo, porque me pilló el tiempo, me pilló el corte de internet. Así es que mis disculpas, pero voy a comentar un poquito de este vínculo entre Irlanda y Egipto. Me encanta este tema. Lo sé, estimado amigo. Me acordé de ti cuando estaba buscando estas imágenes. Este tema le va a gustar al amigo. Me encanta, me encanta. Y no solamente por el color del cabello que vemos Eso, acá, de la chica que vemos acá. Maravilloso. Bueno, Fue el mismo salón. Dice nuestra estimada amiga Yamile. Desde hace unos años. Ah, no, perdón. ¿O sí? Ah, no, perdón. Yo, ¿saben qué? Le pregunté a Yamile. Mira, le voy a contar la historia real. Le dije, Yamile, háblame del vínculo entre Irlanda y Egipto. ¿Y saben qué? Yamile parece que está influenciada por la luna llena, pero me dijo, ay, yo como modelo de lenguaje, no te puedo hablar de eso. Y en realidad son puras pachañas. Claro, pero... Y le fue contrapreguntando, le contrapregunté, y nada, ni siquiera con un chocolate Yamile me aceptó hablarme. Así que lo que hice fue meterme a Google, es decir, a la vieja usanza, y le dije, amigo Google, tú que eras más buena onda, nada que ver con esta Yamile que quiere reemplazarte. Oye, amigo Google, dime, ¿hay algún vínculo entre Irlanda y Egipto? Y Google, buena onda, así, hola, estimado amigo, tanto tiempo que no nos vemos, tú que me habías dejado por Yamile. Mira, yo te voy a dar la firme, te voy a contar la firme. Así que me mandó un artículo de prensa que hablaba loca hipótesis que hay ahora entre los arqueólogos. Dicen que hay unos vínculos entre Irlanda y Egipto, decía algo así el titular. Y entre medio de las publicidades que aparecían así, esas típicas publicidades de cualquier tontera que uno tiene que hacerle la X porque te interrumpe todo el texto. Y más abajo te dicen, ¿usted quiere ser millonario? Sea igual como este político que invirtió en, ¿cómo se llaman estas? Bitcoins. Bitcoin. Claro, entonces haciéndole quita a todas esas tonteras, logré encontrar esto. Así que veamos lo que me decía el artículo de prensa. Dice, desde hace unos años, una nueva hipótesis es estudiada por historiadores y arqueólogos, que un grupo numeroso de egipcios se afincara en Irlanda y luego en Escocia, miren el año, sobre el año 1700 a.C., dando lugar a una nueva civilización en esas tierras. O sea, lo raro de este artículo es que te dicen que desde Egipto llegaron a Irlanda y fueron los reyes de Egipto los que te inventaron Irlanda, una cosa así. Ya, es como todo al revés. Pero yo creo que se confundieron estos gallos o quisieron cambiarnos nuestra forma de pensar, pero yo creo que al final era todo al revés. Pero pongámosles que sí, hubo algo en el año 1700 a.C. Veamos qué pasó. La primera prueba que esgrimen para apoyar la teoría es la leyenda de la reina Escota. ¿Te suena, estimado Benja? Sí, pues todo el rato. Según esta, una reina llamada Escota, entre paréntesis, que se cree era hermana de Tutankamón, salió huyendo de Egipto durante un periodo de turbulencia política y junto a un grupo de unas 1000 personas se estableció en Irlanda y luego en Escocia.
Los detractores argumentan en su contra que una leyenda no es prueba de nada. Bueno, ahí ya se puso Yamile para sus cosas. Claro. Pero el punto es, miren el nombre, Escota, Escocia. Escota. Sí, Escocia, sí. Da idea, Ella da origen al pueblo escocés. exacto. De hecho, hay más datos sabrosos acerca de esta historia, porque el esposo, consorte de la reina Escota, supuestamente era un hombre que se llamaba Goy del Glass, que era descendiente de los constructores de la Torre de Babel. Ya, ahí se va tomando otras cosas. Y cuando viajan a Egipto, se llevan la piedra del destino, que es un bloque cuadrado, que es una piedra de pirámide, que se lo llevan a Escocia y ahí se lo han estado peloteando entre Inglaterra, Irlanda, Escocia, y finalmente lo tenía la reina Lagarta debajo de su trono, donde se hacían las entronaciones. Eso es justamente, estimado Benjamín, la parte de la historia que no alcancé a incluir en estas diapositivas, así que las voy a estar comentando para el próximo programa. No se lo pierdan porque habrá segunda parte, pero sigamos porque alcancé a comentar algo con nuestro amigo Google. Un pequeño comentario antes de cambiar. Hay una cosa acá que me llama la atención, que se dice que es la hermana de Tutankamón. Tutankamón es hijo de Akenatón. Exacto. Y de Nefertiti, ¿ya? ¿Quién fue la que llegó ahí a...? Porque la historia claramente está súper revuelta, está súper confundida. Pero si ustedes se recuerdan, ¿quién ayudó a que el pueblo egipcio echara a Akenatón y Nefertiti? Fue una amiga visitante llamada Meritaten. ¿Quién aquí, claro, no era hija de ellos? O no sé, a lo mejor fue... una inserción. Una inserción de la Matrix en esa familia, como sabemos que pasa. Pero, ¿quién se llama Meritaten? ¿Quién lleva ese nombre? ¿Se acuerdan ustedes? Charanatán. Tararán. Mira lo que te va a decir este amigo. Oh, me quitó la imagen. Bueno, no importa. La segunda evidencia, y la que se considera una prueba arqueológica, es el hallazgo en 1955 de un collar aparentemente de origen egipcio. Fue hallado en una tumba de la Edad de Bronce excavada en Tara, que es un lugar sagrado para los irlandeses. Se trata de un collar de cuentas de ámbar y azabache, muy similar a lo encontrado en la tumba de Tutankamón. La prueba del carbono 14, que tanto le gusta a nuestra amiga Eli, lo fechó en el año 1350 a.C. Bueno, como tercera prueba, presentan la existencia de los restos de un barco que naufragó en la zona norte de la costa inglesa y cuyo diseño es muy parecido a los navíos que utilizaban los egipcios en esa época. Fue datado por las pruebas de radiocarbono entre el 1400 y 1350 a.C. Bueno, pongámosle algunos números más. Mira, Benja, la imagen. Lo que te estaba hablando. Justo. ¿Qué nos dice nuestro amigo Google? Que también presentan como evidencia el pelo rojo de los irlandeses, ¿ya? Como el pelo rojo que tiene nuestro amigo Benja, así como la religión solar de los antiguos habitantes de la isla. Piensan que la reina Escota pudo traer en su barco un gran número de pelirrojos que poblaron Irlanda, haciéndola la zona del mundo con mayor concentración de pelirrojos del mundo. Claro, si tú te vas a Irlanda, van a ver un montón de pelirrojos, generalmente picositos. Bueno, nosotros a los pelirrojos les llamamos los colorines. Los colorados en Argentina. Los colorados, claro, los colorados. Entonces hay un famoso argentino que es el Colorado Lieberman. Acá tenemos el Colorado Carcuro y otro ilustre colorado. ¡Me pongo de pie! Exacto, entonces cada país tiene su colorado. Se basan en la existencia de pinturas del antiguo Egipto en las que la realeza y algunos nobles egipcios presentan cabelleras de color anaranjado. Como última prueba, los defensores de la llegada de los egipcios a Irlanda arguyen en los recientes análisis de ADN realizados en momias datadas en diferentes milenios anteriores a Cristo. En ellos se evidencian los diferentes grupos humanos que han poblado
la isla en diferentes épocas, entre ellos uno procedente del Mediterráneo oriental, en las fechas en que la leyenda cuenta que llegó la reina Escota, presuntamente procedente de Egipto. Así es que, amigos, como ustedes pueden Estamos apreciar, esta ante... chica se le parece mucho a una amiga que está en la nave Toleka. Yes. Ujú. ¿Y sabes lo que se me vino a la mente, estimado Benja? Estimada Sí. Eli? Pucha, aquí voy a empezar a conjeturar, pero con todo, pero Sí, pues ya. Dale, dale. ya. Que me perdonen las chicas, amigas barinianas, quizás me puedan corregir más adelante. Este lamentable suceso del cual fue víctima nuestra amiga Yazgi, con la tribu de Danan, Tuatha de Danann, que Ujú. queda en las Islas Británicas, no me acuerdo si era Escocia, por ahí, tuvieron este conflicto y tuvieron que arrancar de ello y lamentablemente sí asesinaron a la mamá de Yazgi, que era Minerva, ¿ya? Ujú. ¿Y qué tal si aquella Minerva tenía el pelo de esta chica que vemos acá en pantalla, que la inteligencia artificial la menciona como Escota? ¿Qué tal? Porque yo vi, y eso es lo que no alcancé a hacer en la diapositiva, vi una fotografía que dice que hay un lugar de Irlanda donde hay un féretro o algo que dice, aquí falleció la reina Escota. Y era como un lugar así como en medio de un campo, algo así. Entonces, ¿qué tal si la mamá de Yazgi pereció allí y finalmente le hicieron como una especie de animita, como decimos acá en Chile, Ujú. al lugar Claro, donde claro. falleció? Entonces, la reina Escota no sea Yazgi, sino que sea su mamá Minerva, Mm. y que a lo mejor, más que navegar en barcos, como se pensaba la vieja usanza, pasando por todo el Mediterráneo, o sea, pasando por Chipre, pasando por Creta, pasando por Malta, por las Islas Baleares, por las columnas de Heracles, pasando por Portugal, España, Francia, y después Inglaterra, Irlanda. Imagínense el largo recorrido. ¿Qué tal si fueron en una nave y fueran viajeras espaciotemporales? No, Aquí no, yo la qué tiro, loco. la tiro para que ustedes la Sí, piensen, po. estimados amigos. Y con eso termino el día de hoy, antes que nos reten desde arriba, desde la toleca. Así que Eso. con mucho respeto lo digo, estimadas Sí, por chicas, pero supuesto. fue Por algo que se supuesto. me vino a la mente, porque dije, oye, pero si asesinaron a la mamá de Yazgi y fue una tribu, ese tuvo que haber sido un acontecimiento importante dentro de la cultura. Una chica a lo mejor con cabellos distintos a la cultura local. Ponte tú que los tuatas de Danann hayan sido rubios Rubios. y vieron. De hecho, me parece que eran rubios, porque eran como que venían de los, como de los hiperbóreos. Ujú. Entonces, imagínate ver a una chica con cabello de fuego. Tú dices, oye, ¿y esta quién es? Entonces, a lo mejor se asustaron. Aquí lo estoy defendiendo a los tuatas de Danann, cosa que no debería, pero pongámonos que estaban en el lugar de ellos, que habrán visto como una deidad y a lo mejor esa deidad no era como del gusto de ellos, así como, oh, es la enemiga de nuestro Dios, entonces quisieron atacarlo, a lo mejor viéndolo como algo distinto, ponte tú. Claro, claro. Es Mm, muy probable. Porque uno se pregunta, ¿por qué atacaron a un par de mujeres estos gallos? O sea, ni que claro, fueran como 500 claro. hombres armados, ¿cierto? Tú pensás, ay, 500 hombres armados ¿Viste? vienen acá a arrasar con nuestra aldea, entonces tú los ves como en peligro. Pero un par de chicas, o sea, y más encima unas niñas chicas. O sea, una mujer con su Muy niña raro. chica, Es muy raro, triste. Oh, todo es muy ¿cierto? extraño todo ese episodio. Oye, Fueron perseguidas realmente. Ujú. Fue una persecución. probablemente. Suena como una Y persecución, ojalá sí. Yasgi en algún momento cuente ese relato del por Sí. qué andaban haciendo allí en esa isla británica y en aquella Ella época. ¿Qué cuenta andan? algunas cosas. De hecho, hay un relato de ella cuando cuenta que va a ese momento porque se siente cómoda. Y tiene recuerdos de estar en una habitación así de piedra con velas. No sé si han leído eso o lo escucharon Parece, por sí, ahí. sí, sí, parece, me acuerdo que sí, sí. No, no recuerdo en qué video, lo voy a buscar, pero ella relata más o menos esos episodios de esos viajes que hacían ellas ahí, Mm. que más que curioso. Oye, estaba relacionado con el mismo tema, estaba revisando ahora la historia de Arsinoe
y la historia de Arsinoe es en el año 54 aproximadamente, o sea, bastante tiempo después. Pero en el relato de Arsinoe ellas claramente recalcan que la descendencia de los reyes egipcios venía de Irlanda. Entonces Yamile como que te contó la historia al revés, como que de Egipto habían llegado a Irlanda. Claro. Y lo que nosotros sabemos que fue al revés. O sea, pero había un vínculo directo. Además, acuérdense, chicos, que sabemos que hay un túnel que va directo desde Egipto a... Hay conexión directa. Así que por ahí va la cosa. Pero es súper interesante este episodio. Me encantaría saber más, pero también, bueno, también es entendible que son pasajes dolorosos y tampoco podemos decir así como, ay, cuéntenme más. Si ellas quieren, bacán. Claro, no se les Y puede con pedir. todo el respeto del mundo nosotros para entender estas cosas. No. Y lamentablemente estos episodios terribles son parte de, como muchas cosas que pasaban. Pero sin ser invasivos sería bueno saberlo, pero ya ahí depende de... Claro, de lo que ellas. nos quisieran contar, pues, o sea, un resumen. Claro. También se entiende que es algo personal y que si no desean hacerlo, está bien. Así que... Bueno, ya, ¿qué les súper pareció esto interesante. de los celtas? Y Buenísimo. quizás algo que ustedes Muy quisieran bueno. saber para anotarlo para Buenísimo. el otro programa. Está bien completo, la verdad. Yo me gustó bastante. Oye, te mandé, Vitoto, por Messenger una imagen ¿Ya? de un personaje que se llama Morrigan, que es un personaje de anime, en realidad es un personaje de un juego de estos de combates. Y aparece una chica que se llama Morrigan, que obviamente está sacada de este contexto, digamos, de estas deidades celtas, pero está caracterizada como un sucubo. ¿Sabes lo que son los sucubos? Con una mujer que... Como unos demonios que... demonios, sí. Ya, Claro. sí. Que atraen Tiene, sexualmente a los hombres. De sí, noche. es despampanante. Ahí la vas a ver Ya. después y tiene unas alas así como de murciélago, como de demonio. Se dice que los sucubos son los demonios femeninos y los incubus son los demonios masculinos y son los que atacan a las personas durante la parálisis del sueño. Los incubos atacan a las mujeres y los sucubos a los hombres. No sé si les ha pasado ese episodio, pero no se lo doy a nadie. No, Horrible. es terrible. Horrible, sí. Pero generalmente en periodos que uno no anda muy bien. Ahora no me ha pasado ni creo que me vuelva a pasar, pero me pasó alguna vez y realmente es fuerte. Así que, bueno, tema extra. Sí. Eli, ¿algo que mencionar de este tema de los celtas? Sí, porque estoy tratando de ordenar para que tenga como un sentido, porque cuentan, la historia va, por ejemplo, los celtas tienen esos dioses que se parecen mucho a los equivalentes en Egipto y mucho equivalente a antigua Grecia. Son como los mismos. Al final uno puede decir, oye, están hablando del mismo Dios. Entonces, ok, están hablando del mismo Dios. Podemos asumir que sí. Ya. Si asumimos que sí, entonces, yo creo... Porque estas entonces civilizaciones en diferentes lugares estuvieron juntas, porque no creo, porque si no tendría que ser que esos supuestos dioses o esos extraterrestres estaban viajando por todo el planeta y tenían contacto con todas las civilizaciones, que fue así, o realmente esas civilizaciones estuvieron juntas. Y de ahí sacaron su historia cada una de estos dioses. Como que fueron las mismas gente que después se digregaron. También puede ser. Pero yo creo, yo personalmente creo que sí se desplazaban. Se desplazaban de un lugar a otro. De hecho, en la historia esta de Mari, ella vive por temporadas en distintas montañas. Después les voy a leer una leyenda para el siguiente programa.
un Pero, relato de una mujer que fue a vivir con él. ¿por qué Vivían por razón? temporada en lugares. O sea, era una Yo, razón para ayudar, porque esto fue antes del diluvio o después. yo creo que después. Después del diluvio, entonces sería como para ayudar después del trauma. Claro. Entonces, Es dar que yo, sabiduría, yo lo que dar entiendo es que vinieron antes y después. antes y después. Porque si estaban antes, no estaban con la misma misión de cuando vinieron entonces después del diluvio. No estaban haciendo lo mismo, o sea, la interacción era Claro, diferente. claro. Y distintos grupos y distintas personas con distintos intereses también. Claro, distinta razón por la cual Claro, sería la interacción con esta sociedad. O sea, después del diluvio todo cambió, la interacción fue diferente, fue más de ayuda. Y antes del diluvio sería una cosa de socializar, por así decirlo. Bueno, igual creo que había. Bueno, es que no sabemos cómo estaba antes del diluvio. claro. Mira, Era yo más o otro menos mundo. me remito al tema de Egipto. Por ejemplo, que las pirámides, o sea, que las esfinges estaban antes y Estaban que antes, sí, habían, a lo mejor algunas otras pirámides, pero mayormente las pirámides las pusieron pero después, después, como para, claro, claro, como ayuda sobre líneas planetaria ley. Claro, claro, para claro. subir a Pero y se la aprovecharon esfinge con todo su laberinto y con sus dependencias antes. como base de la federación en tierra, Claro. y ojo que eso se conecta con Nazca, porque es más o menos de la misma época. Entonces son como Ah. bases que pusieron, después vino el agua, se llevó todo, y después volvieron a venir para ayudar un poco con todo lo que Claro, había pasado. porque la dinámica entre todas las sociedades, entre las razas, antes del diluvio era completamente diferente. Claro, Eh, claro, entonces, todas las estructuras que se encuentran, que fueron prediluvianas, estos sitios arqueológicos, eran por otras razones, o sea, era una dinámica muy diferente a lo que se construyó después, que fue como una manera de ayudar. Ah, sería interesante. interesante. Ah. Da para pensar. A ver qué nos dicen los amigos.